Ya, continuamos muchachos, los que se unieron, bien, estamos con solo una chica nomás está ahorita. Bien, entonces hablábamos en este caso de lo que yo salí solo, no, ya viene otro más. Hawái, estamos tres conmigo. Two people rented the waiting for room. Bueno, entonces, bueno, bueno, esta parte es muy importante, ¿no? La correlacional, vamos a ver. Tenemos que ya vaya más chicos para que vaya ingresando, porque esta parte es la que bastante aplicamos nosotros en la universidad, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Germán está, no, ya está. Ya está listo, ya va acá. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, miren ustedes, la correlacional, al hablar de correlacional, hablamos de relación o correlación entre dos variables. Ya dijimos, ¿cierto? X, Y o YX, YX1, X2, X3, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Al hablar de correlacional también nos ayuda, bueno, trabajamos con lo que son las medidas de tendencia central que dijimos, ¿no es cierto? Aquí, bueno, la muestra primeramente debe ser, en este caso, representativa, lo que está hablando acá, ¿sí? Representativa. El cálculo depende del tipo de variables, en este caso, y análisis a aplicar. Correlación de Pearson, lo que acabé de hablar, ¿qué es la correlación de Pearson exactamente la que acabé de hablar, ¿sí? Exactamente, es el R, ¿sí? Es el R, es la correlación de Pearson, ¿no? Dice odds ratio, o sea, también hay el ratio que dice, ustedes han escuchado el ratio, si han escuchado el ratio, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado lo que es un ratio? ¿Alguien sabe? No, profe. Ya. Por lo general, ustedes han visto investigaciones, habla de ratios, sí, ratios. Ratio no es más que, en este caso, es un intervalo en el que está inmerso la variable. Yo puedo ser un ratio de 1 a 2, ¿no es cierto? Es un ratio, ¿sí? Más o menos se refiere a un intervalo. Entonces, la pobreza está entre 1 y 2%, ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, un ratio que yo me fijo, digamos, de calculado bajo estas medidas de tendencia central. ¿Y saben qué es el chi cuadrado? ¿Alguien sabe qué es el chi cuadrado? ¿Para qué sirve el chi cuadrado? ¿Ah? Jocelyn, ¿sabe para qué sirve el chi cuadrado? Profe, no me acuerdo, pero sí recuerdo haber visto en estadística. Se acuerdan de este caso del... A ver, vamos a ver, ¿se acuerdan de Ted Student? ¿Se acuerdan de Ted Student? ¿Ah? Yo no, profe, la verdad lo que recuerdo era el chi cuadrado ese, sí. Ya, pero verán, aquí es que lo que pasa es que es estadística, no todo estadística. Sí, es de verdad, seguro, ¿por qué nos van a dar? Hay acá, verán, aquí, bueno, es que lo que pasa es que aquí tenemos que toda una clase estadística, lo que son muestras representativas, la muestra mínima, la muestra máxima, todo eso ya vieron, ¿no es cierto? Sí vieron un muestreo de eso, ¿no? En estadística, ¿no es cierto? Cuando es una muestra mínima, cuando es una muestra máxima, cuando aplico la prueba de student, cuando aplico yo la prueba en ese caso, la prueba, aquí dice G, ¿no? Pero lo que generalmente se escribe es chi cuadrado, así. Pues yo llamo chi cuadrado. Cuando aplico el chi cuadrado, cuando aplico Kolmogorov, ¿has escuchado Kolmogorov? ¿Sí han escuchado? ¿Ah? ¿Alguien escucha Kolmogorov? No, tampoco. ¿Qué pasó? Pues, Dios mío. No, profe, no. Eso debían darles en estadística, todo es en estadística. Yo daba todo es en estadística. ¿Ya? Colgomoro, toda esa cosa. Eso sirve exactamente para realizar los ajustes de datos, ¿no? De datos, por ejemplo, yo que sé, de Y está en función de X, ¿no? ¿Sí? Todo eso debe ser. Entonces, Y en función de X o Y es en función de X1, lo que sea, X2, X3. Todas esas cosas se dan en la estadística. Yo sí doy estadística. Daba, pues,
en otra universidad, ¿no? Pero en esta no estoy dando esa cosa, esta no es programa mío. Bueno, pero al final se va trabajando en este. Entonces, miren ustedes, hay relación entre una, otra variable, relación entre una, dos variables. En este caso, variables independientes y variables dependientes, ¿no es cierto? Depende en este caso. Yo el número de variables independientes, generalmente yo, para mi punto de vista, aconsejo máximo trabajar con dos variables independientes. ¿Por qué? Porque el trabajar con esto implica hacer una correlación múltiple, lineal, ¿no? Lineal, por este caso es lineal, ¿no? O sea, múltiple lineal. Y la solución a este es un poquito duro, ¿no? O sea, esta resolución directamente del computador, por si acaso, esta. O sea, en este caso sería y es igual digamos, y en función de x, ya, de x1. Eso sí. Pero esto no, eso sí, usted le manda la tendencia, ustedes tienen que hacer digamos, aparte, dentro de del mismo Excel, para sacar, en este caso, el valor en este caso, de x1 y x2, porque acá van a ser constantes por x1 y x2, y luego sacar los valores para sacar y. ¿Sí? Bueno, entonces, mi consejo es trabajar con dos variables. Trabajar más de variables, la ecuación es más representativa, pero el problema es la resolución de esta ecuación, en este caso, digamos, de múltiple, ¿no es cierto? Múltiple lineal, ¿sí? La correlación múltiple lineal, ¿ya? Ahora, verán, señores, para lo que es de chi cuadrado, ¿para qué nos sirve este chi cuadrado? Nos sirve exactamente para hacer lo que son los ajustes de qué? Ajustes de datos a una curva. ¿Se acuerdan de eso? Vayan a acordarse un poco en estadística, ¿no es cierto? Ajuste de datos de una curva. Por ejemplo, yo digo en este caso, a ver, vamos a ver, ¿qué he ajustado yo? Por ejemplo, ajusto yo datos de lluvia o de precipitación. Por ejemplo, he hecho ajustes yo para de precipitación, ¿no es cierto? Calculo precipitación. De esto tengo la precipitación media, en este caso la media, la desviación estándar de estos datos de lluvia, el coeficiente de asimetría de datos de lluvia, en este caso. Yo puedo esto graficar lo demás, ¿sí? Entonces yo en eso trabajo lo que se llama en este caso, lo que es la frecuencia, ¿no es cierto? En este caso la frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Saco en este caso. Si quiero aplicar, por ejemplo, distribución normal, entonces para eso simplemente utilizo los dos datos para ajustar. ¿Se acuerdan ustedes? Se ajustaban con qué? Con la media aritmética y la desviación estándar, justo yo en este caso. Y lo que saco acá, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de esta? Cuando yo trabajo en este caso con SCFR acumulada, por si acaso, ¿no? Acumulada. Entonces, aquí yo que trabajo es con que hago el ajuste, en este caso, con el valor de Z. ¿Se acuerdan ustedes de Z? ¿Se acuerdan de Z? Entonces, Z queda igual. A Z es igual, en este caso, al XY. ¿Se acuerdan ustedes? Al XY menos la media aritmética de toda la serie estadística que me he levantado sobre, en este caso, la desviación estándar. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar en este caso el valor de Z y este valor de Z voy a tablas de distribución normal, ¿no es cierto? Voy a tablas, ¿sí? Y con esto pues simplemente obtengo el valor de este caso de Z y va a ir Z aquí, ¿no? Va Z aquí y tengo los valores para cada una de las frecuencias relativas y por supuesto la acumulada va a irnos sacando Z. Sí, luego lo que tengo que hacer es esto, ajustar el valor de este caso de estos valores de Z ya, con esto ajusto que se llama el PDI, que se llama en este caso la función, y voy a tener aquí y hacer unos gráficos, entonces yo puedo trabajar, ¿sí? Lo que es en este caso aquí hago un gráfico y calculo, porque yo puedo hacer los datos observados, que son los datos observados, serían todos los datos que yo tengo de la serie, ¿no es cierto? Que serían esos datos que voy a trabajando aquí, esos son los observados, ¿no es cierto? Son observados, son estos, ¿sí? Ya. Y luego estos son los observados, por eso se llama en este caso, ustedes han calculado lo que es datos observados, ¿no es cierto? Observados, aquí dice observados, ¿sí? Y luego vienen los calculados. ¿Cuáles son los calculados? Los calculados son este valor de PI, ¿sí? Este PI se toma en función de qué? Del valor inicial menos del valor anterior. Entonces, en este caso va a ser el mismo valor inicial y luego tomamos este valor menos este valor, ya tenemos aquí un valor. Ya tenemos otro valor y así, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo el ajuste de este caso al valor de la variable estandarizada Z de la distribución normal frente a lo que es en este caso al comportamiento de la frecuencia digamos, acumulada, ¿no es cierto?, de cada uno de los datos. Y con eso, pues,
hago en este caso, pues puedo yo esto ya graficar y decir muy bien me da esto, ¿no? Esto me daría esta función. Entonces tomo los datos en cambio de PI y grafico acá. De pronto me sale, cierto dato me va a salir por encima mismo o me sale por acá. Entonces, de todo modo, tengo una curva que me salga así más o menos. A simple vista parecería que se me está ajustando. En este caso, estos serían los valores calculados, ¿cierto? Calculados. Y en este caso, puedo gráficamente observar que este valor se me, digamos, de este calculado se me fue encima del observado. Lo ideal sería que el calculado vaya sobre el observado. ¿Para qué? Para que la ecuación, en este caso este gráfico me represente la distribución, el comportamiento de datos se represente una distribución normal, ¿no es cierto? Entonces, para yo poder juzgar esto del ajuste de esos datos, en este caso los datos de datos observados a la distribución normal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar lo que se llama la prueba de ajuste, lo que se llama en este caso lo que es el chi cuadrado. El chi cuadrado, ¿se acuerdan ustedes del signo así, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Así, este es el chi cuadrado, ¿sí? Los de chi cuadrado, y con eso pues yo puedo que se trabaja en función de qué? De números de libertad, ¿se acuerdan ustedes? De grados de libertad que le damos de caso. En este caso creo que son, me parece que son dos, porque son igual, son las de libertad, son la desviación estándar de X y desviación estándar, son dos grados de libertad, ¿cierto? Se llama B igual a M menos P menos 1, así se llama, M menos P menos 1. M es en función de qué? El número de intervalos de frecuencia, P es el número de datos el número de datos de esto y al final menos 1, que es la regla. Entonces, en función de eso, los sacos de libertad. Y hay el tablita del chi cuadrado que tenemos por aquí, hemos de tener, y con eso pues voy dando valores. Y en este caso voy calculando el chi cuadrado y al final la sumatoria de ajuste de chi cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser igual a tanto, un valor tanto, ¿sí? Esto me va a dar. Entonces, este valor tiene que ser menor, este valor tiene que ser menor a un dato de acuerdo a la tabla de chi cuadrado con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Si es que es menor a este dato y con ajuste del 95%, entonces puedo decir que el ajuste me fue bueno. ¿Sí? Y esos datos de mi investigación se ajustan a una distribución normal, ¿de acuerdo? Y si no me ajusta, si es mayor, si es mayor, simplemente digo, no, esos datos no se me ajustan a una distribución normal. Por lo tanto, voy a buscar otra redistribución para la cual me ajuste mi información, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve en este caso el chi cuadrado. Generalmente trabajo cuando es con frecuencias, exactamente. ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo ha dicho su profesor, ¿ya? Trabajo con frecuencias. Y también lo que es Kolmogorov, también puedo trabajar con lo mismo, ¿no? Sí, Kolmogorov, en cambio me va a servir para qué? Kolmogorov me sirve para trabajar con frecuencias un poco más amplias digamos, hablamos de amplitud, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? Bueno, aquí también hay que saber sacar en este caso, el ancho de frecuencia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan del ancho? Que era el valor máximo menos del mínimo sobre la longitud de clase, ¿se acuerdan? Todo eso han visto, ¿no? Longitud de clase, toda esa cosa. Bueno, entonces, pero miren ustedes ahora lo que ustedes, si aprendieron estadística, tienen que aplicar aquí investigación. Lamentablemente, investigación es esta, ¿no? Ahí está. Entonces, muchos de ustedes hacen esto. Y al final, estos gráficos son los que repercuten ¿dónde? En su investigación, sus papers, ¿sí? Entonces, la estadística es muy fundamental esta cosa. Muchos de nosotros no nos gusta estadística, ¿no? Pero bueno, hay que estudiar estadística, esos 95% de cosas bien, no solo en muestreo, sino también acá, ¿no? Los ajustes que se hacen a través de diferentes leyes, ¿no es cierto? Hay Poisson 3, log Poisson 3, normal, hay Gumbel, hay valores de extremos tipo 1, tipo 2, tipo 3, todas esas cosas podemos trabajar, ¿sí? Bueno, y también sacar en este caso frecuencias, en este caso de ocurrencias de algún fenómeno, todas esas cosas recurridos ya un poco, nos podemos ir incluso a periodos de retorno, ¿sí? O sea, puede hacer muchas cosas, se puede hacer trabajar con esta estadística. Bueno, entonces a eso se refiere aquí. Chi cuadrado, ¿sí? Entonces aquí dice diseño de muestreo similar a los estudios descriptivos, casos y controles cohortes, ¿sí? Estos cohortes. Igual, ¿cierto? No sé si es que se recordaron un poquito de estadística o no recordaron. Entonces, si es que tienen su cuaderno de estadística o sus apuntes de estadística, vayan a estadística y acuérdense y digan, no, lo que dijo el profesor, sí es cierto, esto no es cierto. Sí, porque aquí estamos para discutir, ¿no? Sí, entonces, esto es lo que les puedo decir en este caso. Entonces, miren ustedes, aquí está la estadística que nosotros aplicamos y aprendimos
más abajo que les dio su profesor, ¿sí? ¿Sí saben qué es un cohorte? ¿Saben qué es un cohorte? Ah, Paulina, ¿qué será un cohorte? No sé, profesor, yo que me acuerde no nos han dado. Ya, ¿alguien sabe qué es un cohorte? No es de cortar por si acaso, ¿no? Bueno, un cohorte, ¿qué es un cohorte? Ustedes han escuchado en la universidad, nos piden, por ejemplo, a veces nos piden cortes de tal fecha o de tales niveles a tales niveles, ¿sí? Un corte es que yo tengo una información tal, por ejemplo, yo que sé, tengo toda esta gama de información aquí, ¿sí? Así tengo. Entonces digo, vamos a trabajar por cortes, entonces yo voy a decir, este corte es este de acá, luego viene este otro acá, trabajamos así, ¿sí? Depende de la información depende de lo que quiero demostrar. Por ejemplo, cuando yo hablo en estadística, yo hablo generalmente esto, hablo yo. Son aquí. Aquí está la media, ¿no es cierto? La media siempre está acá, ¿sí? Hacia acá hay otra información y hacia acá hay otra información. Entonces acá vienen los valores máximos, y acá hay un valor mínimo. Los mínimos, ¿no es cierto? Los mínimos vienen para acá. Entonces lo que nos interesa a nosotros de nuestro estudio, ¿cuál es? Que la mayor cantidad de información tengan que estén cercano a la muestra para decir que la muestra es representativa de la información, del comportamiento de la población, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces siempre tratamos de que tienda esto ¿qué? A una distribución normal, así nada más, ¿sí o no? Es lo que queremos, ¿no? Pero si los datos se sesgan más hacia acá, ¿qué pasará? Entonces comienza a tener una simetría positiva, se llama un CS positivo, ¿se acuerdan ustedes de eso? ¿Sí? Positivo. Y acá, pues si viene para acá, hay una simetría negativa, CS negativo. Entonces CS negativo, ¿qué es? Es menor que 1 y este es mayor que 1. Si CS entonces va a ser positivo mayor que 1. ¿Qué te pasa, mouse? Miércoles. CS mayor que 1, ¿sí? Y acá va a haber un CS menor que 1. ¿Sí? A eso va a haber, ¿no es cierto? Entonces digo, muy bien, así está el comportamiento de la información. De pronto, entonces estos son datos. Por eso yo cuando hago la información, vengo con información, primero hago un chequeo, por eso se llama el análisis, ¿no? Este análisis puede ser inicialmente, entonces yo veo cuáles son los máximos y mínimos y veo por qué hay un máximo tanto valor acá, de pronto, o no hay muchos máximos. Entonces a veces la información está mal tomada, ¿sí? Puede ser que este valor está muy fuera de la serie y eso me va a hacer variar, que si tengo, pongamos acá, la mayor cantidad de información está cercana a la media y tengo un valor máximo por acá y al tomar la media, ¿qué me hace? Va a subir la media, pues no es cierto, sobre este valor. Entonces, de pronto, este valor es un valor atípico, que se llama, valores asociados a los valores atípicos, ¿no? Atípico. Entonces, yo de pronto, pues, puedo eliminarle por la razón de mi investigación, porque esto me está afectando demasiado al comportamiento de mi muestra, ¿no? Es el único valor. O chequearía exactamente qué fecha lo hice, qué hice o qué pasó, o el equipo estaba mal, o no sé, algo pasó, ¿no? Entonces tengo que ver esto. O a su vez, de pronto, está otro mínimo también igual que me hace bajar la media en este caso, ¿sí? Así como los años niños. Años niños son comportamientos atípicos del clima, ¿no es cierto? El año niño, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay el niño y la niña. Cuando hablo de niño, hablamos de qué? De crecientes exactamente. Si yo tomo una media con niña, ¿qué pasará? Con niño, perdón, con niño, una media va a ser hacia acá, la media va a variarse mucho acá. Si tomo una media con niña, va a ir por acá. Pero si quito niña y niño, va a ser el comportamiento real, en este caso del clima, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sí me entienden? Entonces hay datos que yo debo quitar de ahí, hay datos que mantener. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, no, a ver, vamos a ver. Aprovecho esto por ya, también tengo información, eso. Entonces voy a trabajar con los máximos, yo que sé, con una serie de X mayor a, yo que sé, mayor a 20, ejemplo, ¿no? De 20. Y eso es mi corte que hago yo. Para trabajar son los máximos de acá. Y luego digo, voy a trabajar acá con los X menor a 10, los mínimos. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy fijando mis cortes para mis estudios. Pero ¿por qué hago? Es por esto, análisis que he hecho en mente. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, esos son los cortes que llamamos en este caso, que nosotros podemos hacer dentro de lo que es la investigación.
¿Alguna pregunta, muchachos, ahí? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? También aquí hablamos de controles, casos y controles, casi similar, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, miren que dice aquí, es similar a los descriptivos, es decir, los descriptivos también tienen, digamos, el diseño del muestreo es similar, por si acaso, ¿sí? Ya depende de la información que levantemos nada más, ¿sí? Bueno, continuamos, muchachos. Ya, en la corrección de datos, ¿qué hacemos en la corrección de datos en la correlacional? Ya mismo vamos acabando, ¿ya? Selección de datos. Eso es muy importante. ¿Por qué me quedo esto? Porque de esto depende que salga buena los datos de la información buena, ¿sí? Si no sabemos esto, tomamos cualquier cosa. Esto, esa diapositiva ya está subida a la plataforma. ¿Ya bajaron o no se bajaron todavía? ¿Ah? Aún no, profe. Pues, pero ya está en la plataforma por si acaso. Yo le subí, ayer mismo le subí. Ya. Bueno, vamos a ver, similar a estudios descriptivos, ¿no es cierto? Dijimos ya esto, aplicación de diseños particulares de epidemiológicos. Esto está listo para la universidad de nosotros, ¿sí? ¿De acuerdo? También les contaba, bueno, eso va a comenzar con los investigadores que conocen mucho de plantas, de esa vaina, ¿ya? Eso hay mucho en la universidad, yo sé que hay profesores. Eh, bueno, me encontré con un señor que bueno, me cuenta algunas cosas de que ellos tienen unas plantas que están sacando sus situaciones y que con eso prácticamente se están curando del COVID, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, me parece una persona seria y que está esto llegando a la ESPE, tratando de ubicar con quién pueden hacer esto. Y bueno, esto justo me encontré en la matriculación de mi carro. Entonces ahí conversamos y pues voy a conversar el tema acerca de la esperanza de cosas para ver si se puede hacer algún tipo de investigación sobre la esencia mismo de esas dos plantas que está utilizando y con eso están supuestamente inmunizándose el COVID. Por ahí. ¿Qué nombres son las plantas, profe? Disculpe. No conozco la planta, mijo. El día sábado tengo una reunión con el señor. Voy a reunirme con el señor. Exactamente. Pero tú sabes que de pronto puede ser mentira, de pronto puede ser, vos sabes que todo el mundo hace sus remedios, esas cosas, ¿no? Pero para eso primero hay que investigar, hay que ver quién es esa cosa y luego pues hay que, hay que ver qué es lo que se puede investigar, qué puede hacerse, ¿no es cierto? Y asociar justamente a investigaciones. Bueno, dice que ya hay cantidad de gente que se hace de esa manera, pero hay que ver, ¿sí? Bueno, incluso dijo que eran para muchas cosas más buenas, pero ustedes saben, en el mundo hay charlatanes, hay buena gente, mala gente, serias y no serias. Entonces, vamos a ver, por eso todavía eso no hablo. Pero lo otro sí les digo, lo otro sí hay, por si acaso, ¿sí? Lo otro sí hay. Entonces, si alguien quiere, incluso ahí, bueno, ustedes no, bueno, no, ahí hay para un doctorado también había, ¿sí? Y mandé el grupo de investigación, pero nunca nadie me respondió nada. Lo que pasa es que estamos un poco desmotivados también por la situación de la universidad que pasó, toda esa cosa, y también ahorita las clases un poco complicado. Bueno, Profe, ¿cómo es cierto? ¿Cómo va el tema de la universidad? Está delicado ese tema. parece que sí, pero no creo que nosotros estamos ahorita ya, nos encontrarán de nuevo, pero el gran problema es parece que todavía están metiendo la política, creo parece que están metiendo las narices ahí y están pidiendo, ya saben, o sea, están persiguiendo las 4 universidades emblemáticas. O sea, los que votaron por Lazo, pues, y de pronto decir, están contentos, pues ahí la tienen la medicina de ustedes, ¿no? Y hay muchos profesores que votaron por Lazo, por si acaso. Yo tengo compañeros que votaron por Lazo, yo sé quién votó por Lazo. Entonces, ustedes investiguen y vean, hay una asambleísta de Creo que está pidiendo exactamente informes a IKIAN, específicamente a IKIAN, para cuestión de la universidad, de las votaciones, cuestión del nombramiento de los, digamos, del contrato de los profesores, toda esa cosa. Entonces, el objetivo fundamental es en las 4 universidades, la Universidad de IHI, IKIAN, Universidad de las Artes y Universidad de, en este caso, la docente. Entonces, las universidades emblemáticas allá vamos, no van a descansar en perseguir. Creo que hasta ayer escuché, yo vi en un Twitter, que yo siempre tengo unos links para leer, ¿no? Que pedían informes específicamente a una asambleísta de Creo pedía informes a la universidad. Exactamente, sobre esos temas. Entonces, no sé qué pasará, ¿no? Ustedes saben que ahorita están ellos en el poder, pueden hacer lo que quieran. El objetivo al final ustedes saben. Las universidades, las mejores universidades para mi concepto son las dos, sea las 4, ¿no? Las 2 universidades, IH y IKIA. Ustedes saben, y estos estudiantes están incluso afuera, dan mucho que hablar, son muchos, hay investigaciones, ganan premios, esa cosa.
Y entonces eso no van a perdonar nunca al anterior gobierno, ¿sí? Ahora no ven lo que dice, que con tal que todos estén en la universidad, aunque sean mediocres, pero al final pues salgan como Villavicencio, que es un mediocre que compró el título de la Universidad de Colombia y al final pues a usted sabe. Entonces, las cosas son así. No sé qué pasará, muchachos, pero hay que seguir dándole ahí. Eso les voy a decir en cuanto a eso. Lo que les interesa, ustedes deben saber, lean y ustedes deben sacar sus propias conclusiones. Bueno, entonces hablamos de colección de datos, simular estudios descriptivos, ¿sí? Aplicación de diseños particulares de epidemiológicos, casos controles, ya dijimos cohortes, que dijimos, considera observación en la medición de variables y covariables simultáneamente, ¿sí? Entonces esto es otra opción. Hablamos de observación, ¿sí? Los fenómenos, ¿no? Bueno, aquí en observación, verán señores, bueno, yo hablo un poco del punto de la experiencia mía. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer estudio de inundaciones, y yo no solamente me baso en la información, ¿no? Sino también voy al sitio del río y observo exactamente lo que se llama en este caso el comportamiento dinámico de las crecidas, ¿no es cierto? Y ver los niveles de inundación hasta dónde ha llegado esta cosa. Entonces, implica de que yo hago las mediciones, hago mis estudios con datos por supuesto que me he levantado o que me han dado, entonces verifico y correspondo a este nivel. Entonces digo, muy bien, me levanto este perfil, todas esas cosas, y verifico, en este caso digo, a ver, ¿cuál fue el caudal que pasó? Esto corresponde a una determinada altura, consecuentemente, entonces me regreso de la altura, me regreso acá, aplico alguna ecuación de correlación, especialmente la curva de escala, y me regreso acá. Digo, aquí pasó tal caudal, en función de pendientes, rugosidad del río, toda esa cosa. Entonces yo me regreso. Entonces, ¿qué hago? Que estoy corroborando con los datos que yo tengo, estoy corroborando con la información que estoy observando en campo. Y ahí es observación, ¿sí? Pero por supuesto que me levanta mi información. Entonces, digo, muy bien, yo tengo, por ejemplo, la fotografía de la última creciente, tengo esta fotografía, y hay que levantar los perfiles para saber cuál fue el caudal real que pasó acá. Y eso hay que colaborar con la estación que tiene la universidad para nosotros poder corroborar incluso o calibrar la estación, porque ahí sería como le dije a Edgar, sería una excelente oportunidad de calibrar la estación, si está midiendo bien o está midiendo mal. Vean, señor, ¿sí o no? Es facilito ahí, con la información que tenemos. Mientras nosotros, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto Sicilad, que es del pronóstico de la isla de Pichincha, que se llamaba. Eso fue en el 98, ¿cómo fue? 98, sí, 98, ¿sí? Entonces ahí. Entonces, ¿qué implica ahí? Nosotros, por ejemplo, levantamos información y ahí esperábamos que en la cuenca del Rubipamba, que es la más representativa de la isla de Pichincha, haya una crecida. Imagínense ustedes. Mientras la ciudad, podía yo que no haya crecidas, sí, pero con esta, en cambio, estoy pidiendo que haya una crecida, ¿no? ¿Para qué? Para poder, en este caso, calibrar los modelos, ¿sí? Calibrar modelos para saber exactamente, conocer que las características de la cuenca, toda esa cosa, y con esas poder generar más información en otras cuencas aledañas en función de la correlación y en este caso la homogeneidad de las cuencas. ¿Se dan cuenta ustedes? Cómo nosotros esperábamos de eso, ¿no? Y gracias a Dios, al tercer año de investigación se dio una buena crecida. Se inundó el aeropuerto, se inundó todo, hubo cantidad de desgracias, pero para nosotros fue una satisfacción debido a que con esos datos pudimos crear nuestro modelo y con eso pues se determinó todas las características de las cuencas y con eso se hicieron las presas que están ahorita funcionando y que no tienen problemas de Pichincha. ¿Se dan cuenta? Entonces hay muchas cosas que en campo lo observamos y lo regresamos acá, ¿no? Si eso se llama información de campo. Medición de variables, exactamente lo que acabo de decir. Medir variables, todas esas cosas, más los datos que tengo levantados, más los datos históricos que tengo de las estaciones, pues con eso puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? Entonces hablamos de las variables, las covariables son las variables secundarias y simultáneamente, o sea, la una con la otra, y ayuda a la investigación, ¿sí? Ya. Entonces cuento esto un poquito, pero así al vuelo de pájaro, para que vean que en todas las partes de que hacemos cosas interviene lo que es esta parte de la investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo al Edgar, ¿no? Por ejemplo, él tiene, no sé qué modelo manejan en la universidad para los T7. Con esa crecida podríamos decir ya calibrar el modelo que está trabajando él, ¿sí? Entonces, en este caso seríamos del modelo Mercedes, me acuerdo yo, que es un modelo francés, que trabajas con el francés. Entonces, con este modelo, si usted no me crea, bueno, yo era también novato,
el A todavía en hidrología, bueno, ya en hidrología ya llegué de España, entonces, pero el francés, cuando tuvimos esta creciente y este otro ecuatoriano, Mayabaca, que era PhD, no les cuento, sino más bien, miren, saltaba el chuchapata, como llamamos, cuando hubo la crecida. Mientras la gente estaba sufriendo en la occidental, entonces ellos saltaban chuchapata que hubo la crecida. ¿Por qué? Porque esta información que tuvo la crecida es la que nos ayuda a crear el modelo. Y ahora vean, miren, todo funciona correctamente, con datos exactamente bien calibrados del modelo. Entonces, estos datos deberíamos ya tener allá. Le dije a Edgar, pero dijo que va a tener la reunión, pero no me han llamado para nada. Simplemente me llamó para ver cómo podíamos tener reunión con el municipio de Napa. Pero, acuérdense, señores, los que saben, bueno, yo diría ahora ya los que sabes, porque yo también sé, ¿no? Entonces, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar con los franceses y con ecuatorianos, por supuesto, también PhDs en ese tiempo, ¿no? Entonces, aprendí mucho y ya, pues ahí entendí la situación. Y estoy contando, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, en inundaciones, cuando hay una inundación, hay que aprovechar para manejarlo, para hacer nuestro modelo. Eso hay que hacer. ¿Sí? Y con ese modelo nos ayuda a hacer pronósticos a largo plazo de las inundaciones, por si acaso. Por si acasito. ¿Sí? Ya. Aplicación, determinar la existencia de alguna relación entre variables cualitativas y cuantitativas, esto ya vimos, ¿no es cierto? Y en función de X. Establecer la asociación entre enfermedades y factores de riesgo, tener el riesgo. Por supuesto, por ejemplo, el Dinamio estaba haciendo estudios en esa vez que había dinero en CENESID que nos daban, se hicieron un estudio, por ejemplo, del dengue, el clima, o sea, cómo influencia el clima con la situación del dengue en cuanto a enfermedades. Salieron una bonita investigación y se dieron cuenta exactamente, por ejemplo, también relacionaron lo que es el avance, en este caso, de ciertos vectores con lo que es cambio climático, cuando aumentaba la temperatura, entonces pongamos aquí, ¿no es cierto? Estamos acá. Esta es porquería de mouse. Bueno, ya. Aquí está la costa, ¿no es cierto? ¿Qué son vectores? ¿Saben qué son vectores? ¿Qué saben qué es un vector? ¿Quién me dice que es un vector? La dirección de algo. No, yo hablo de cosas. En enfermedades, ¿qué sería un vector? Ah, lo que transmite, lo que Ok. lleva el... Enfermedades, un vector es algo que transmite, exactamente, muy bien. Entonces, ¿el dengue qué pasa? El dengue lo transmite vectores. ¿Cuáles son los vectores del dengue? ¿Cuál es el vector del dengue? Mosco, ¿no? Mosco, ¿no? El mosquito. Di el mosquito, mijo. Sea chiquito, pues el mosquito. Aunque no sería bueno decirle mosco, ¿no? Digamos mosquito porque nos mata, pero es mosquito ya. Hay un mosquito, el epileps, no sé cómo se llama ese mosquito. Ustedes deben conocer mejor. Ya, ese es el. Entonces, ese mosco, ese mosquito, ¿dónde vive? Vive en alturas, en temperaturas en cierta área, ¿no es cierto? En este caso, en la costa. Pero sucede que comenzaron a demostrar que ya prácticamente la gente de acá estaba siendo picada por ese tipo de mosquito, ¿ya? Que era el vector, el transmisor de qué, del dengue. ¿Por qué? Porque la temperatura ya acá estaba subió la temperatura, miren ustedes. Sí, la temperatura subió, entonces ya el mosquito también subió un poquito más acá y comenzó a generar ya enfermedades a gente de que viven más arriba, en este caso, del nivel en donde el vector vivía. ¿Sí me entiende? Entonces, esa investigación también hicieron, ¿sí? Lamentablemente, nosotros siempre hacemos investigaciones, no publicamos. Pero me acuerdo, hicieron una publicación, digamos, un estudio hizo el INAMI, lo hicieron y salió bonita esa información. Y yo les comento ahí porque en ese tiempo era director de planificación y yo fui el que aprobé el proyecto, por supuesto, para el proyecto que implica aprobar el proyecto que van a hacer ustedes. Es decir, el señor presentó el proyecto exactamente lo que ustedes van a presentarme ahora y en función de eso se aprobó el presupuesto y digo, continúen, pues mi financiamiento dio Tennessee con la universidad, todas esas cosas, hicieron la investigación. ¿Sí me entienden? Entonces, eso fue en ese caso el planteamiento del proyecto y con ese proyecto se fue y se buscó a presentarse a CNSI y CNSI dio la plata y investiga, ¿cierto? Y ahí dio la plata. Entonces, lo que va a hacer es el proyecto, ¿para qué? Para que le den la plata, ¿no es cierto? Por eso van a hacer hasta lo que se llama en este caso los costos, ¿no es cierto? Ya. Pues entonces, más o menos les comento algunas cositas para que ustedes vayan teniendo idea de lo que es, ¿no? ¿Qué horas son? Por si acaso, 5:36 va a ser, 5:26. Ya acaba, 5 minutos acaba y ya nos retiramos, ¿sí? Nos vemos el día, ¿cuánto? El martes, ¿no? Lunes, profe. Ah, el lunes. El lunes de mañana.
Ya, entonces va, la prueba de una vez. La prueba va a quedar, ¿cuándo quieren dar la prueba? De esta semana. El ¿Quién va a hablar? sábado, Ustedes digan, muchachos. sábado a las 7 de la noche no interfiere con nadie, creo. Ahí todos Ya, estuvieron. 19 horas, listo. Ya verán, no verán cambiar. Que cada vez me llaman a cambiar, ¿ya? Sí. Entonces igual va a ser 10 preguntitas nomás de aquí sacando esas cosas, ¿sí? Entonces ya las láminas están ingresadas ya en la plataforma, pueden bajarse las láminas, ¿sí? Exactamente. Y luego dice relacionar factores ambientales y la presencia o ausencia de especies. O sea, esa es nuestra, la mayor cantidad de cosas que podemos hacer en la universidad, ¿sí? Vamos, termina, como digo, termina el Zoom y ahí nos retiramos, ¿sí? Por ahora. Aunque no crean ustedes, yo también estoy cansado, pero lo importante es ahorita avanzar en el tema porque, ya, la explicativa, investigación explicativa. Pretende buscar las causas de los hallazgos, estudios comparativos. Ya, también puede ser que ustedes hagan eso, ¿no es cierto? Entonces, hablamos acá. Buscar las causas de los hallazgos, estudios comparativos, o establecer los efectos de los cambios deliberados en las variables, independientes de estudios experimentales y cuasi experimentales. Esto orienta la comprobación de hipótesis. Exactamente, ¿sí? Explicativa es el por qué, es el por qué. El por qué, o sea, por qué pasa esto, por qué no pasa esto, por qué esas cosas. Entonces, un poco están basados en lo que son estudios experimentales, ¿sí? O sea, un poco demostrativos ya en este caso. Hay que demostrar en este caso, ¿no es cierto? Y en este caso, hay que comprobar la hipótesis. No quiere decir que nosotros no planteamos hipótesis, también es hipótesis, verán, señores. Por ejemplo, yo puedo decir la hipótesis mía, cuando yo cojo los datos y digo, los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Qué estoy haciendo? Una hipótesis que esos datos están dentro de una distribución normal. La hipótesis nula, alterna, pero no sería, los datos no se ajustan a la distribución normal, sino a otra distribución que tengo que buscar. ¿Ya? Bien, continuamos rapidito nomás de esto. Ya, explicativa, estudios comparativos, muestra igual. Igual hay que tomar una muestra representativa para una, dos o más poblaciones, ¿sí? Ahí está indicado. Cálculo estadístico igual, considerando niveles de significancia, que serían el 5% en este caso, y poder. Dice demostrar probabilístico o no probabilístico. Ya depende en este caso cuál quiero aplicar. Y yo aplicaría siempre esto para no sesgar nada, ¿sí? No probabilístico ya depende de las intenciones que tengamos, ¿no es cierto? Ya. Todavía me falta, ver. Ya. Entonces aquí hasta muestra recolección de datos. ¿Qué hacemos? Recolección de datos, selección, control de las variables independientes, no hay asignación aleatoria, ¿sí? Estratificación, medición de una o más variables en uno, dos o más grupos puntuales a medidas repetidas. Evaluación ex post facto, tener desde el principio definir las características de grupos a comparar. Aquí esto un poco podría ser esto, ¿no? Evaluación ex post, ¿qué quiere decir esta cosa? Yo tengo que hacer en este caso, inicialmente conocemos los comportamientos, las características de la población y después de eso terminamos el proyecto, podemos hacer otra evaluación, a ver si es que ese comportamiento de la población que yo saqué puede ser que sea igual o haya variado, ¿no es cierto? Es como ¿cómo llamar los casos? Como hacer una evaluación de un proyecto después de haber ejecutado, más o menos, así más o menos. Eso se llama SPOS, ¿sí? Eso sabemos, la medición de una variable, las variables que estamos midiendo, más dos o más grupos, puntos, medidas repetidas. Tener desde el principio definido las características de grupos a comparar, eso sí. Y estamos dando los muestreos, ¿sí? ¿Qué grupos qué grupo comparo con el otro grupo? ¿Qué uno compara con el otro? Por lo general, yo comparo con grupos similares, ¿no? Es decir, estación con estación. O depende, pues no, también puede ser ya, porque lo que pasa es que podemos estar un poco, pongamos un caso, también depende del comportamiento del sistema que yo esté estudiando. Por ejemplo, yo puedo decir que el caudal está en función de la precipitación. Si yo puedo decir así eso. O sea, puedo decir esto, ¿no? Pero eso no es cierto. ¿Por qué no será cierto? Porque no es que si fuera esto yo dijera, ya, función de P, ¿no? De precipitación. Ya. ¿Qué puedo decir? Entonces, si llueve, escurre. Mentira. Porque el escurrimiento depende de qué, del estado de la cuenca, del uso de la cuenca, todas esas cosas, ¿no es cierto? Depende de eso, ¿no? Entonces, no solamente depende de la lluvia, sino también depende de otras características más, del uso del suelo, del tipo de suelo, de la humedad del suelo, después. Entonces, depende de otras variables más. Entonces, quiero decir que
no puedo relacionar así directamente una variable con otra variable, sino aquí depende de otras cosas más, ¿sí? Entonces ahí, por eso digo, tienen que ser grupos, características definidas, quiere decir esto, ¿sí? Entonces, por yo hacer esto es por ejemplo, el comportamiento hidrológico de una cuenca es altamente no lineal, ¿sí? No